Una vez más nos encontramos en una clase de análisis matemático. El contenido que vamos a trabajar hoy es continuidad de una función en un punto. Para arrancar, lo que hice fue graficar tres funciones generales para observar la gráfica y determinar e interpretar qué significa cuando yo digo continuidad de una función en un punto. Para hablar de continuidad estamos diciendo algo que no esté interrumpido, ¿sí? En este caso fíjense que es una recta y la recta, el trazo es completo, no hay ninguna interrupción. Entonces gráficamente esta recta es una función lineal, puedo decir que es una función continua, ya que no hay ningún salto en su trayectoria. Esta es otra curva, una curva polinómica, una función polinómica. Fíjense que también arranca y el trazo es continuo. No hay ningún salto, por lo tanto voy a decir que gráficamente interpreto que esta función es continua. Ahora bien, acá tengo una hipérbola, ¿sí? Que se ven las dos ramas perfectamente separadas por esta asíntota vertical. Justo está en el punto A. Entonces tengo una rama por arriba del eje X y otra rama por debajo del X. Fíjense, esto si lo continuara dibujando, se acercaría a la asíntota tanto como quiera. Y acá abajo también. Va a llegar un punto que va a estar tan seguida que va a parecer que se tocan. Sin embargo, nunca estas ramas van a tocar la asíntota. ¿Qué quiere decir? Que en el punto A son discontinuas. ¿Está? Entonces, gráficamente, la interpretación de continuidad es eso, cuando tiene un trazo no interrumpido. En este caso, la asíntota deja ver que en ese punto no hay trazo, la curva, en este caso, en el punto A, es discontinua, porque fíjense que las ramas no se cortan, no se juntan. Se va a arrastrar indefinidamente, pero nunca va a tocar el valor A. Nunca va a pertenecer. Está gráficamente. Fíjense qué hubiera pasado. Estas gráficas polinomiales siempre son continuas, pero vamos a suponer que el problema me dice que en el punto A, fíjense, este círculo que yo acabo de hacer significa que hay un salto. Entonces, mi función es continua de acá hasta acá está interrumpida y acá sigue siendo continua. ¿Está? Si yo analizo esta función en el punto B, si la analizara acá, seguramente el resultado analítico diría que la función es continua. Pero si yo analizo la función en el punto A, ¿qué me va a decir? Que es discontinua. Por eso, cuando analizamos la función, la continuidad de una función en un punto, puede ser que en alguno sea continua y en algún otro sea discontinua. Analíticamente. Tres condiciones se tienen que dar. La primera, que exista f de a. ¿Está? La segunda, que exista el límite de x tendiendo a de la función que estoy analizando. Y la tercera condición es que f de a sea igual al límite de x tendiendo a de f de x. La tercera condición es que f de a sea igual al límite de x tendiendo a de f de x. Vamos a analizar una función polinómica. Dijimos una función polinómica, salvo que yo lo problematice y diga que es discontinua, siempre es continua. Pero vamos a ver qué pasa. F de x igual a x cuadrado menos 4. ¿Está bien? Entonces, lo voy a analizar. Fíjense que acá no tengo ningún punto crítico, ninguno que me permita sospechar a mí. Entonces, generalmente, si esta es la problemática que le ofrecen, seguramente le van a pedir que analicen, por ejemplo, cuando x tiende a 2, a 1, un medio, un cuarto, cualquier número, da igual. ¿Está? Yo quiero saber si la función es continua. Por ejemplo, en x, vamos a poner un poco menos 1. Entonces, voy a calcular f de menos 1 es igual a menos 1 al cuadrado menos 4. Hago este cálculo, menos 1 al cuadrado es 1, menos 4
entonces dice que la función de menos 1 da menos 3. Esa es la primera condición. Vamos a ver la segunda. El límite de x tendiendo a ¿cuánto? A menos 1, que es lo que estoy analizando. Entonces voy a decir x cuadrado menos 4 va a ser igual al límite de x tendiendo a menos 1 de menos 1 al cuadrado menos 4. Hago los cálculos y también me da menos 3. La tercera condición dice que f de menos 1 es igual al límite de x tendiendo a menos 1 de f de x. ¿Cuánto vale esto? Menos 3. ¿Cuánto vale esto? Menos 3. Se cumple la primera, la segunda y por lo tanto la tercera condición, entonces voy a decir que f de x es continua en x igual a menos 1. Fíjense que no estoy diciendo que es toda completamente continua. Estoy diciendo que la función es continua en el punto que me mandaron a analizar. Hace un momento yo dije que una función polinómica siempre es continua, salvo que el que te ofrece el problema para resolver te dé alguna condición. Vamos a ver si le ponemos alguna condición. F de x es igual, vamos a usar la misma que usamos recién, x cuadrado menos 4 para los x distintos de 2. ¿Está? Entonces, esta función vale para todos los reales, excepto para el 2. Entonces, voy a calcular f de 2 es igual 2 al cuadrado menos 4 igual a 0. Pero dice que x es distinto de 2. Entonces voy a decir que la función no existe. No existe f de 2. Vuelvo otra vez. Voy a calcular la función en 2. Lo hago, me da un resultado. Pero dice que x es distinta de 2. Por lo tanto, esto no está. Entonces, puedo asegurar que la función en 2 no existe. Con esto alcanza para suspender el análisis. ¿Está? No, o sea, no necesito seguir. ¿Por qué? Porque el límite puede que me dé un valor, puede que no. Pero ¿qué pasa? A la hora de igualar un límite a la función, ya acá no tengo función, entonces no puedo continuar. ¿Se entiende? Entonces alcanza como para decir que la función, que f de x, es discontinua en x igual a 2. ¿Por qué no pongo distinta? Porque la condición es que sea distinta. Acá estoy diciendo que la función es discontinua justamente en ese punto. F de x es igual a 1 sobre x. Entonces, fíjense que no tengo ningún tipo de restricción, no me dieron dominio, no me dijeron ningún valor prohibido, nada. Me dijeron que analice la continuidad de esta función. Primera condición, tiene que existir f de a. ¿Quién es f de a? Yo analizo y veo que mi punto crítico es cuando x vale 0, porque no está definida la división por 0. Entonces voy a calcular f de 0. 1 sobre x, entonces reemplazo esta x por 0. 1 sobre 0, dijimos, no está definida. Por lo tanto, la función no existe. ¿Está? Podría suspender el análisis acá, pero para practicar vamos a calcular el límite de x tendiendo a 0. ¿Por qué 0? Porque el denominador no puede valer eso. Entonces 1 sobre x es igual a 1 sobre 0, que sería infinito. ¿Por qué? Porque fíjense, 1 sobre 0,0001. ¿Sí? Esto es igual a 1 dividido 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y si termino de hacer esta cuenta, lo voy a pasar a fracción para que se vea clarito, clarito. 1 sobre 1, 2, 3, 4, 5. Resuelvo y me va a quedar 100.000.
¿Qué quiere decir? ¿Por qué me da infinito? Porque este número no es 0, sino que tiende a 0. Es chiquitito, chiquitito. Cuanto más chiquitito sea el número, cuanto más cerca del 0 esté, más grande va a ser el resultado. Por eso digo que el límite de esta función tiende a infinito. Fíjense, no existe la función, tiende a infinito, por lo tanto no hay forma que yo compare que esto es igual que esto. Por lo tanto voy a decir que esta función es discontinua cuando x es igual a 0. Bien, vamos a seguir analizando la continuidad, pero con funciones por tramos. ¿Qué quiere decir por tramos? O sea, no voy a tener una sola función, sino que la voy a dividir de esta forma. F de x es igual, y voy a abrir llave, voy a decir x cuadrado más 1, y la otra parte 3 para los x iguales a 2. Pasa por 1, cuando vale 0, acá. Bien, la interpretación gráfica. Fíjense, yo voy a graficar la función cuadrática para todos los valores excepto para el 2. ¿Por qué? Porque cuando x vale 2, la función corresponde a 3. Está pintado porque dice que ese punto es cuando x vale 2. Bien. Acá se puede ver que no es continua, ¿sí? Vamos a analizar las tres condiciones que tengo que tener. La primera, que f de a esté definida. En este momento, nuestro punto crítico, porque en una me dice que es distinto de 2 y en la otra me dice que es igual a 2. Entonces, ¿cuál es mi punto crítico? ¿Quién es f de a? En este caso, 2. Entonces, voy a calcular la función de 2. ¿Cuál de las dos vamos a tomar? Acá dice que son distintos. Acá dice que es igual a 2. Por lo tanto, f en 2, ¿cuánto vale? 3. Ahora lo que tengo que hacer es analizar el límite de x cuando tiende a 2. Entonces, el límite de x cuando tiende a 2, ¿de cuál de las dos? Cuando tiende a 2, no cuando vale 2. Entonces, no uso esta. ¿Cuál voy a usar? Esta. Porque estoy diciendo cuando tiende, no cuando vale 2. Entonces, el límite de x tendiendo a 2 de x cuadrado más 1. Eso es igual al límite de x tendiendo a 2 de 2 al cuadrado más 1. 2 al cuadrado, 4 más 1, 5. Entonces el límite vale 5. Fíjense, la función en a vale 3 y el límite vale 2. ¿Se acuerdan que la condición es que f de a sea igual al límite de x tendiendo a de f de x? En este caso f de a vale 3. El límite de 2 del límite de x tendiendo a 2 de la función da 5. Fíjense, no se cumple la tercera condición. Por lo tanto, vamos a decir que es discontinua, que f de x es discontinua en x igual a 2. Como en este caso existe el límite, podríamos hablar de una discontinuidad evitable. En los próximos videos se los voy a explicar. Vamos a hacer otro ejemplo, también de una función por tramos. 3x menos 1 para los x menores o iguales que 2 y menos x más 6 para los x mayores que 2. ¿Está? Fíjense, si tengo la gráfica, el punto crítico es 2. Entonces, de este lado, para los menores que 2, voy a graficar esta. 3x menos 1. ¿Está bien? Y para los mayores que 2, voy a graficar f de x igual a menos x más 6. Lo primero que voy a calcular es f de a. ¿Quién es f de a? ¿Cuál es mi punto crítico? Estoy hablando del menor a 2, mayor a 2, por lo tanto, mi punto crítico es cuando x vale 2. Entonces,
¿Cuál de las dos voy a usar? ¿La primera o la segunda? Fíjense que acá dice x es menor o igual que 2 y acá dice que x es mayor que 2. Entonces, quiero calcular la función cuando vale exactamente 2. Por lo tanto, voy a tener que usar esta. 3x menos 1 es igual. Reemplazo la x por este 2. 3 por 2 menos 1. Eso me da 5. Quiere decir que la función en 2 vale 5. Ahora tengo que, la primera condición. La segunda condición tengo que analizar el límite. Como el límite de x tendiendo a 2 no se refiere a cuando vale 2, sino cuando se acerca por derecha y por izquierda, entonces de la función, ¿cuál de las dos voy a usar? Y voy a tener que usar las dos. Una cuando se acerque por la izquierda y otra cuando se acerque por la derecha. Fíjense, cuando se acerca a 2 por la izquierda, voy a usar esta. Cuando es menor que 2. Y cuando se acerca por la derecha, voy a usar menos x más 6. Hago los cálculos, reemplazo límite de x tendiendo a 2 de 3x menos 1. Fíjense que acá le voy a quitar el signo ese de por derecha o por izquierda y hago los cálculos. 3 por 2 menos 1. Eso me dio 5. Y en este caso me dio menos 2 más 6. Eso es igual a 4. ¿Qué pasa con los límites? Son distintos. Entonces voy a decir que no existe el límite de x tendiendo a 2 de la función de x. Entonces, por más que exista la función en el punto, al no existir el límite, voy a decir que es una discontinuidad inevitable.